La Escuela 13 del Distrito Escolar 19 del barrio de Bajo Flores y la Escuela 1 del Distrito Escolar 12 de Flores organizaron, junto con el Programa Educación y Memoria, actividades educativas donde participó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien compartió con los alumnos y alumnas las experiencias de su vida. Yo fui un pibe que comía un día y 2 días no comía. Mi padre era un emigrante, un pescador que llegó aquí como tantos emigrantes, así que yo comencé a trabajar a los 10 años, vendía diarios. Desde chico yo lo que quería era ser artista. Yo soy pintor, escultor, ¿no? Ser un profesional, pero uno va tomando conciencia y va avanzando y se va comprometiendo. Con el tiempo fui creciendo, estuve trabajando en las parroquias. Yo tengo una formación cristiana, me formé con los franciscanos. Después comencé a trabajar en los barrios, en el mismo barrio que yo vivía, San Telmo, La Boca. Ahí poco a poco fui creciendo en esto, fui tomando conciencia de lo que era la pobreza, que la vivía, porque no me regalaron nada, de comenzar a trabajar en el barrio con las comunidades, y poco a poco fui avanzando con esto. Comencé a viajar a Brasil, al Paraguay, al Uruguay, los países limítrofes, y así me fui acercando poco a poco a la realidad latinoamericana. Mi abuela era una india guaraní. Nunca llegó a hablar el español, ¿no? Era una mujer de la selva. Por lo tanto, era una salvaje. Ser salvaje significa ser gente de la selva. Y desde chico tuve mucha discriminación en las escuelas, que nos decían los maestros, maestras, que los indios eran los vagos, que no querían trabajar, que hacían malones, pero nadie, ninguno de esos maestros decía cómo le quitaban la tierra, cómo los expulsaban, cómo los masacraban, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, para mí es no solo como identidad, sino como un desafío de que se respete la vida de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad. Entre los años 1971 y 1974 se fundó SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, donde participaron pastores y representantes de movimientos de base, destacando la presencia de obispos del tercer mundo. Establecieron 3 ejes de trabajo: el compromiso con los oprimidos en la búsqueda del respeto integral a los derechos humanos, vivir el Evangelio junto a los pobres y la orientación no violenta. Aquí se impuso un modelo de dominación, pero en todo el continente latinoamericano, no solo en Argentina. Aquí no hubo casualidades, porque los 30.000 desaparecidos lucharon por algo, no lucharon porque sí. Lucharon para que tengamos un país mejor, para que no se nos mueran los niños de hambre y enfermedades evitables. Podemos hablar de lo que pasó en la dictadura, eso no fue casual. Hubo un proyecto perfectamente estructurado que es la doctrina de la seguridad nacional, y eso se implantó en todo el continente latinoamericano.
Durante la década del 70 se desarrolló en casi toda América del Sur el Plan Cóndor, dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, coordinando las acciones de terrorismo de Estado entre los gobiernos, casi todas dictaduras militares. Fue una política impuesta, una política de terror. Y esta política tenía objetivos muy claros. Fue imponer un proyecto político, económico y cultural que llevaba fundamentalmente a robarle a las nuevas generaciones como ustedes la esperanza de vida. Y la lucha fue en defensa de la vida, de la dignidad de la persona y de los pueblos. Esto, la esperanza de vida. Yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte. El 5 de mayo del año 77, también de las cárceles, de las torturas. Y yo soy un sobreviviente, pero ¿cuántos no hay? ¿Cuántos chicos y chicas desaparecieron? La cárcel para mí fue una experiencia muy dura, porque pasé por las torturas, pero también por la resistencia. En la cárcel fui un hombre libre. Podían encerrar mi cuerpo, pero no podían encerrar mi espíritu. No podían encerrar mi pensamiento y mi capacidad de resistencia. Dentro de la cárcel aprendí a ser resistente frente a las injusticias. Nunca lograron dominarme y nunca lo van a lograr. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Kommer på vägen av de minsta lille søsken og alle de fattigste. Con humildad estoy ante ustedes para recibir la alta distinción que el Comité Nobel y el Parlamento otorgan a quienes han consagrado su vida en favor de la paz, de la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Quiero hacerlo en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los más pobres y pequeños, porque son ellos los más amados por Dios. Vengo de un continente que vive entre la angustia y la esperanza, y en donde se inscribe mi historia. Estoy convencido que la opción de la fuerza evangélica de la no violencia se abre como un desafío y a perspectivas nuevas y radicales. Reciban mi profundo agradecimiento y el saludo de los humildes
de paz y bien. Gracias a todos ustedes. Nunca busqué ningún tipo de premio. Cuidado con esto, ¿eh? El premio vino y bueno, lo acepté y lo dije en el primer momento que no lo asumía a título personal, sino en nombre de todos los pueblos de América Latina, de todos aquellos que luchan y trabajan por la paz todos los días. Y en esto soy coherente. Se van a cumplir el próximo año 30 años que me otorgaron el premio Nobel. Y siempre digo que ese premio Nobel se lo otorgaron a todos los pueblos de América Latina. Si nos quedamos únicamente hablando de la dictadura, estamos equivocados. Porque todo lo que pasó durante la dictadura tiene que ver las consecuencias hoy, el aumento del analfabetismo, del hambre, de la pobreza, del cierre de fuentes de trabajo. Los derechos humanos tenemos que verlo en su integridad. Y las luchas es por construir la democracia. Y es muy importante que las escuelas, en su educación, en su formación a ustedes, les generen los espacios para la conciencia crítica y los valores. Es la única forma que a través de esto podemos construir otro país. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es con la participación del pueblo, es con la capacidad de resistencia. Hay que pensar. El gran desafío es la creatividad. Ustedes recuerdan la rebelión de los estudiantes de mayo del 68 en París. ¿Qué decían? La imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. Ese imposible es posible si nos proponemos cambiar. Para mí es como un desafío de que se respete la vida de los pueblos originarios, sus lenguas, su cultura, su espiritualidad. Aquí se impuso un modelo de dominación, pero en todo el continente latinoamericano, no solo en Argentina. Aquí no hubo casualidades. En la cárcel fui un hombre libre. Podían encerrar mi cuerpo, pero no podían encerrar mi espíritu. Los derechos humanos tenemos que verlo en su integridad. Y las luchas es por construir la democracia. Y es muy importante que las escuelas, en su formación a ustedes, les generen los espacios para la conciencia crítica y los valores. Es la única forma que a través de esto podemos construir otro país.